legal y directa del derecho. Ahora vamos a ver cómo opera la vinculatoriedad del precedente judicial en el sistema de justicia plural boliviano. Ustedes saben que gráficamente el sistema de justicia boliviano es plural. ¿Por qué? Porque además se produce, se reconoce formalmente la jurisdicción originaria campesina como parte del órgano judicial y por lo tanto las autoridades originarias campesinas forman parte del órgano judicial y por eso se llama sistema de justicia plural boliviano. Y ustedes saben también, y conocemos todos, que el sistema de justicia plural boliviano, en el sistema de justicia plural boliviano, en el vértice está pues el Tribunal Constitucional Plurinacional como un órgano jurisdiccional que cierra la interpretación de las normas constitucionales y de las normas infraconstitucionales desde y conforme a la Constitución en sus tres ámbitos de control normativo, cuando va a enjuiciar las leyes o las normas de los subsistemas jurídicos central, departamental, municipal, a través de las acciones concretas de constitucionalidad y a través de la acción, muchas gracias, abstracta de inconstitucionalidad. También dentro del control competencial, por ejemplo, cuando conoce conflictos jurisdiccionales de competencias entre la jurisdicción agroambiental y la indígena originaria campesina, conflictos jurisdiccionales entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina, bueno, estas tres, ¿no? Asimismo, dentro del control tutelar de respeto a los derechos y garantías, donde encontramos todas las acciones de defensa, acción de amparo, acción de libertad, ¿no? Acción de protección a la privacidad, acción popular, acción de cumplimiento. El Tribunal Constitucional ejerce el control de constitucionalidad plural, ¿no? También hablamos que es plural porque va a conocer acciones y recursos propios vinculados a la jurisdicción indígena originaria campesina, como son las consultas que hacen estas autoridades para la aplicación de sus normas o los conflictos jurisdiccionales que ya les habíamos mencionado, y también plural porque todas las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina pueden ser sometidas a control de constitucionalidad, por ejemplo, a través de una acción de defensa, una acción de amparo, una acción de libertad, se puede demandar las decisiones y actos de la jurisdicción indígena originaria campesina. Ustedes saben que la justicia constitucional la conforma, ejerce tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional como las salas constitucionales y los jueces y tribunales de garantías. Está en el vértice del sistema de justicia plural, como les decía, porque unifica, ¿no? Tiene la función de unificación final de la interpretación en todas las jurisdicciones, por cuanto tiene la competencia de revisar y de hacer el control de los actos y decisiones judiciales de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción agroambiental y de la jurisdicción indígena originaria campesina, en el marco de los respectivos controles normativo, competencial y tutelar. Específicamente cuando revisa, por ejemplo, a la jurisdicción agroambiental, los casos que llegan al Tribunal Constitucional son amparos constitucionales, generalmente o en un porcentaje muy elevado acentuado por violación al derecho a una decisión fundamentada y motivada. Asimismo, por interpretación de la legalidad ordinaria o por valoración arbitraria y razonable de la prueba o por valoración omisiva de la prueba, que son tres temas recurrentes por los cuales llegan amparos constitucionales contra resoluciones de la jurisdicción agroambiental, específicamente por el Tribunal Agroambiental, al ser el órgano que va a cerrar, que cierra la interpretación de esta materia, y además por el principio de subsidiariedad que exige al justiciable agotar la vía, en este caso la vía agroambiental. ¿Cómo opera la vinculatoriedad de las sentencias del Tribunal Constitucional respecto a estas jurisdicciones? Pues bien, opera de diferente forma. Fíjense que el Tribunal Constitucional,
resolución, ayer hablábamos la diferencia entre vinculatoriedad y obligatoriedad. ¿Alguien me puede hacer esa diferencia de la que conversábamos? ¿Qué diferencia hay entre la obligatoriedad de una resolución judicial emitida por el Tribunal Constitucional y la vinculatoriedad de la resolución judicial? Ayer hacíamos referencia a que la obligatoriedad recae en la decisión. En la decisión cuando el Tribunal Constitucional resuelve un caso concreto y específico y por lo tanto las partes tienen que cumplir la decisión, porque si no estaríamos en un incumplimiento de resoluciones constitucionales que inclusive abre la vía penal por desobedecimiento de resoluciones constitucionales, ¿no es cierto? El 179 bis. Y también abre la vía constitucional en fase de ejecución por incumplimiento o sobrecumplimiento de la sentencia constitucional. Ahora, cuando hablo de incumplimiento de la sentencia constitucional y su obligatoriedad, estamos hablando de la decisión. Pero cuando hablamos de la vinculatoriedad, estamos hablando de las razones de esa decisión, del precedente que más allá que tiene que ser cumplido por la parte, es vinculante a todos. Es decir, esos criterios, esos razonamientos, razones jurídicas por las cuales el Tribunal Constitucional concedió la tutela, denegó la tutela, declaró la inconstitucionalidad de una norma, declaró competente a la jurisdicción indígena originaria campesina, declaró competente a la jurisdicción agroambiental, cualquier tipo de decisión, las razones son vinculantes para todos, más allá del caso concreto. Ahora, en acciones de control normativo hay una coincidencia, porque en control normativo la decisión de inconstitucionalidad es obligatoria para todos y por lo tanto tiene efectos erga omnes, y la vinculatoriedad también es para todos. En acciones de amparo la decisión tiene efectos interpartes, solamente para el accionante y para el demandado, es decir, el por tanto solamente obliga al accionante y al demandado. Pero las razones de ese amparo vinculan a todos. ¿Qué significa todos? A todos, a todo el poder público, legislativo, ejecutivo, judicial, a los particulares. La vinculatoriedad es a todos, a todos. Ahora, ¿cómo opera esa vinculatoriedad de las resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, independientemente si se trata de una acción de amparo, un conflicto jurisdiccional, de competencias, una acción de control normativo? ¿Cómo opera? Opera de tres maneras. Una vinculatoriedad, primero, vertical. ¿Por qué hablamos de vinculatoriedad vertical? Porque va a obligar, va a vincular a todos los órganos inferiores. Tratándose del sistema de justicia plural, vincula a la jurisdicción ordinaria, agroambiental, a la indígena originaria campesina, pero también a los jueces agroambientales, a los jueces cautelares, o sea, hacia abajo, vertical. También va a operar esa vinculatoriedad de manera horizontal. Y aquí quiero subrayar, ¿qué significa eso? Significa, ustedes saben que el Tribunal Constitucional tiene 4 salas. Significa que si la sala 1 ha señalado un criterio, ha establecido un criterio de interpretación, un precedente, la sala 2 no puede tener un criterio disímil, contradictorio, porque esas salas no son un gueto. Cada sala no hace su jurisprudencia y se olvida de las otras salas. Se trata de un órgano jurisdiccional compuesto por salas y por lo mismo la vinculatoriedad de una sala le vincula a la sala segunda. Y la de la segunda, la sala tercera, y la de la tercera, la sala cuarta, y así respectivamente. Porque
Si no habría una vinculatoriedad horizontal, ¿de qué estaríamos hablando? De que la vinculatoriedad opera pues como un gueto. Cada sala hace lo que quiere, ¿no es cierto? Interpreta sobre las 5.000 hectáreas. La sala 1 puede decir A, la sala 2 puede decir B, la sala 3 puede decir C, y finalmente, ¿qué es lo que se va a cumplir? Entonces, la vinculatoriedad horizontal supone que entre las salas del Tribunal Constitucional tienen que obedecer, tienen que ser, sus resoluciones son vinculantes entre ellas. Hay una vinculatoriedad horizontal. Asimismo, la vinculatoriedad opera a partir del auto precedente. ¿Qué significa eso? Que la sala que esté emitiendo un criterio tiene que también ser consistente y uniforme en los criterios interpretativos que luego resuelven casos futuros con supuestos fácticos análogos. En el mismo ejemplo de las 5.000 hectáreas, si es que la sentencia de las 5.000 hectáreas ha sido proferida, dictada por la sala primera del Tribunal Constitucional, esa misma sala luego no puede cambiar, puede cambiar de criterio con fundamentación y motivación suficiente, pero no lo puede hacer de manera discrecional, ir cambiando de criterio de manera ondulante, porque está vinculada a su auto precedente. Entonces, fíjense, hay tres formas de vinculación: vertical, horizontal entre salas y el auto precedente. Si esto ocurre con la justicia constitucional y con la jurisprudencia constitucional, ¿qué es lo que ocurre con la jurisdicción ordinaria y con la jurisdicción agroambiental? Ocurre lo mismo porque los precedentes de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción agroambiental, también tienen una vinculación hacia abajo, de manera vertical, a los jueces agroambientales, pero también a las autoridades administrativas, en este caso al INRA. Porque se entiende que si el Tribunal Agroambiental ha interpretado, por ejemplo, el tema del cumplimiento de la función económica social y los requisitos, ese entendimiento tiene que ser asumido, ese criterio tiene que ser asumido por las autoridades administrativas, que no van a poder desoír o apartarse. Entonces, la vinculatoriedad vertical, cuando hablamos de precedentes agroambientales, opera también para los juzgados inferiores, en este caso los juzgados agroambientales, para las autoridades administrativas, y también hablamos de la vinculatoriedad horizontal, porque en el Tribunal Agroambiental existen ¿cuántas salas? Dos. Entonces, lo que dice la sala primera es vinculante para la sala segunda, y lo que dice la sala segunda es vinculante para la sala primera. Ahora, ¿qué ocurre si hay contradicción? En la justicia constitucional, por ejemplo, había una unidad de jurisprudencia, de unificación jurisprudencial, precisamente para unificar criterios, ¿no? Porque puede ocurrir que realmente cada sala esté como un gueto, ¿no? Aisladito, haciendo interpretaciones aisladas. Pero eso no es lo ideal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vinculatoriedad del órgano jurisdiccional, no de la sala. Entonces, la vinculatoriedad horizontal también opera de manera horizontal, y también el autoprecedente, ¿no? Con el mismo concepto, que la sala tiene que ser consistente y coherente con sus propios precedentes. El autoprecedente supone entonces que el juez o el tribunal se sujeta a sus propios precedentes. Muy bien. Entonces, fíjense, volvemos a repasar, y no sé si usted me puede ayudar, doctor, a leer lo que acabo de... La vinculatoriedad del precedente judicial en el sistema de justicia plural boliviano. La vinculatoriedad del precedente judicial debe entenderse
boliviano, en el que el Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra en el vértice de la jerarquía respecto de los otros órganos judiciales, Tribunal Supremo y Tribunal Agroambiental, para comprender cómo opera la vinculación vertical horizontal y el autoprecedente. La vinculación vertical del precedente presupone una organización en la cual rige una jerarquía entre órganos judiciales, en la que los inferiores están obligados a seguir los precedentes establecidos por los superiores. La vinculación horizontal del precedente existe cuando dicha obligatoriedad lo es respecto a las decisiones de otro juez del mismo nivel. La vinculación al autoprecedente se produce cuando un juez está obligado a seguir sus propios precedentes. Victoria Iturralde, el presidente judicial. Esa es la doctora que les había comentado, que ha venido hace pocos días a hablarnos de este tema en un evento organizado por la Escuela de Jueces, la Fiscalía del Distrito, etc. Entonces, fíjense, no estamos alejados de la doctrina que se maneja en el mundo, ¿no? En el mundo sobre la vinculación del precedente, a la doctrina que se maneja en el Tribunal Constitucional sobre el tema de la vinculatoriedad del precedente, tanto vertical, horizontal, como el autoprecedente. Muy bien. Ayer también conversábamos de la posibilidad que tienen los jueces y tribunales de apartarse del precedente constitucional específicamente. Ustedes saben que el Tribunal Constitucional Plurinacional, a ser el último aplicador del derecho y el que va a unificar finalmente la interpretación de las normas constitucionales y de las normas infraconstitucionales desde y conforme a la Constitución y al bloque, pues es el precedente constitucional que finalmente va a regir la interpretación y el derecho de origen jurisprudencial en nuestro país. Ahora, el propio tribunal ha señalado de que los jueces y tribunales pueden apartarse del precedente. Fíjense que la sentencia 2548-2012 de 21 de diciembre habla de esa posibilidad cuando precisamente habla de la vinculación vertical del precedente judicial. Y señala que ello significa que los jueces y tribunales inferiores no pueden apartarse de los criterios y pautas interpretativas asumidas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, cuando habla del Tribunal Supremo de Justicia, salvo que en ejercicio de la autonomía interpretativa judicial lo hagan por resolución fundamentada que contenga al menos estos elementos. Si bien habla del Tribunal Supremo de Justicia, es aplicable también al Tribunal Constitucional, también al agroambiental, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla? El principio de que no puedes apartarte del precedente, esa es la regla. La excepción que sí lo puedes hacer, pero tienes que apartarte como juez o como tribunal siguiendo estas tres reglas. Primero, consideración cita expresa del contenido interpretativo asumido por el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, yo tengo que citar de qué precedente me estoy apartando, ¿no? Ayer hablábamos de muchos ejemplos y bueno, tengo que citar porque tengo que visibilizar y exteriorizar con qué precedente no estoy de acuerdo. Segundo, el entendimiento o subregla asumidos en los casos anteriores no es aplicable al supuesto bajo estudio o caso concreto que se analiza. Un supuesto también donde puede el juez o tribunal apartarse del precedente es cuando los supuestos de hecho no son similares a los supuestos de hecho que estoy conociendo en el caso concreto. Para esto vamos a ver más adelante cómo se deben entender los supuestos de hechos similares o análogos. ¿Serán aquellos supuestos fácticos idénticos? En tratándose, por ejemplo, de la jurisdicción agroambiental, tendrá que venir un caso idéntico del mismo predio bajo los mismos, o estamos hablando de supuestos de hecho análogos, lo que llaman en el derecho jurisprudencial la analogía abierta y la analogía cerrada. Cuando hablamos de analogía cerrada estamos hablando de hechos idénticos, y cuando hablamos de analogías abiertas estamos hablando precisamente de supuestos de hecho claves, materiales determinantes
que no son idénticos, pero que hay que tener en cuenta, que vamos a ver ahorita por un ejemplo de una sentencia constitucional. 3. Expresión de argumentos que respeten elementos básicos de la, y este es el más importante, de la racionalidad y razonabilidad para separarse del presente judicial, que se consideren de mayor peso argumentativo desde y conforme a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que viene pronunciado jurisprudencia más progresiva a los derechos fundamentales. Fíjense, esta sentencia es 2548/2012, inclusive anterior a la teoría del estándar jurisprudencial más alto, que se funda con la sentencia 2233/2013 y 87/2014. Es una sentencia anterior, pero ya señala y dice: si un tribunal juez quiere apartarse del precedente, puede apartarse discrecionalmente. Ah, porque no me gusta ese precedente. Es que no me gusta. No me caían los magistrados de esa época. No. Tiene que haber razones más poderosas, y esas razones tienen que acercarse, la doctora Iturralde decía, un sentido de justicia. Y cuando hablo del sentido de justicia, no es la justicia que tiene intrínseca cada persona en su fuero interno, porque cada uno de nosotros puede tener un sentido de justicia subjetivo y personal. Ese valor de justicia está medido en la medida en que se acerque más a la Constitución y a las normas del bloque de constitucionalidad, a los derechos humanos. De ahí que cuando hacemos capacitación con enfoque de género, intercultural, generacional, decimos que un juez puede tener pues ideología, puede ser un juez misógino, puede ser un juez homofóbico, puede ser un juez racista, puede tener su propia ideología y sus subjetividades. Pero ¿qué es lo que va a contenerle al juez al momento de dictar un fallo? Los derechos humanos. Los derechos humanos, porque los derechos humanos le van a poner una barra de contención al juez homofóbico, porque va a haber todos unos estándares sobre la protección de la población LGTB y lo va a contener de ser racista, porque tiene todos los estándares, ¿no? Y también de ser misógino, porque están todos los estándares de protección de la mujer. Entonces, el sentido de justicia y de cambio de precedente no es subjetivo. El juez está reatado a normas de la Constitución y del bloque de constitucionalidad, a los derechos humanos, que tienen estándares altos en el sistema universal como en el sistema interno. Entonces, mientras el apartamiento sea más apegado a esa racionalidad, pues estaremos hablando de un apartamiento racional. Pero si ese apartamiento es discrecional, pues se va a evidenciar en la exteriorización de los fundamentos y motivación de ese juez. ¿Dónde se desnuda el juez? El juez se desnuda en sus argumentos, en la fuerza de los argumentos que utiliza en sus resoluciones judiciales. Ahí uno puede analizar el perfil de los jueces, de los tribunales, analizar cuál es el pensamiento ideológico de determinado tribunal, no solamente interno, ¿no? Puede analizar inclusive las cortes, ¿no? En Estados Unidos hablan de la corte Warren, por ejemplo, que tenía una ideología tal, ¿no? Y puede ir analizando el perfil del juez. Cuando ese juez va emitiendo jurisprudencia con perspectiva de género, perspectiva intercultural, en favor de los grupos de atención prioritaria, hablamos, este juez tiene enfoque en derechos humanos diferencial. Cuando ese juez es restrictivo, decimos, ese juez es muy positivista, ¿no? Aplica. Entonces, esa es la barra de contención del juez. No estamos hablando de un apartamiento discrecional. La medida que tiene el juez para apartarse del precedente es siempre y cuando tenga criterios más favorables, apegados a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, es decir, a los derechos humanos, ¿no? Esa es la medida. Y
lo ha dicho el Tribunal Constitucional en esta sentencia, lo ha dicho en la sentencia 2233/2013, en la sentencia 87/2014, y además está en la propia Corte Interamericana, jurisprudencia de la Corte Interamericana, que señala que inclusive los estándares altos que tiene la Corte Interamericana se constituyen mínimos, porque bajo el principio de progresividad se puede seguir avanzando en los derechos. Se puede seguir avanzando en los derechos. Entonces, la propia Corte Interamericana dice todos los estándares que nosotros asumimos, ¿no?, en nuestras opiniones consultivas, o en los casos de fondo, medidas cautelares que resolvemos, son estándares mínimos, ¿no? Y así se debe entender la teoría del estándar jurisprudencial más alto. Ustedes me dirán, es una paradoja que digan que la teoría del estándar jurisprudencial más alto sea de los mínimos. Y es así. O sea, es una teoría de mínimos. Es una teoría de mínimos. O sea, son mínimos que se deben respetar en favor de los derechos. Si usted va a cambiar, pues tenga entendimientos aún más progresivos. O sea, esos son los mínimos que se pueden respetar en cuanto a derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos colectivos o derechos difusos. Bueno. Respecto a la vinculación horizontal, por favor, aquí a alguien le voy a pedir una voz femenina. Doctora, usted ayúdeme a leer este párrafo para ver qué ha dicho el tribunal sobre la importancia de la vinculación horizontal. La vinculación horizontal del procedente judicial. Esta vinculación significa que la jurisprudencia emitida por las diferentes salas del Tribunal Supremo de Justicia están atadas a sus propias decisiones anteriores y de las otras salas en las respectivas áreas del derecho. Es decir, por ejemplo, la Sala Civil Primera está sometida al presidente judicial de su propia sala, pero también de la Sala Civil Segunda del mismo Tribunal Supremo de Justicia. Por lo que la concreción del artículo 42.3 de la LOA, que señala que las salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, tienen las siguientes atribuciones: sentar y uniformar la jurisprudencia. Será por los mecanismos funcionales para uniformizar la jurisprudencia en casos de criterios contradictorios o dispares. En este orden, si bien está permitido apartarse de sus propios precedentes al Tribunal Supremo de Justicia, es decir, no sujetarse a los mismos, del mismo modo que en el supuesto anterior es exigible un mínimo de fundamentación. Perfecto, muchas gracias, doctor. Fíjense, cuando hay la vinculatoriedad horizontal, también supone que si la sala primera se va a apartar de lo que ha dicho la sala segunda, tiene que también tener en cuenta estos criterios, ¿no? Y si bien en este caso se trataba del Tribunal Supremo de Justicia, se aplica al Tribunal Agroambiental y se aplica al propio Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no?, cuando hablamos de vinculatoriedad vertical o horizontal. Bueno, el segundo y tercer tema son las técnicas ya de análisis jurisprudencial, donde vamos a hacer esa actividad tan comentada, y ingresamos con el análisis estático de la jurisprudencia. Tanto para el análisis dinámico como para el análisis estático de la jurisprudencia, estas son las sentencias clave que debo conocer. No solamente el que va a sistematizar, es decir, la unidad de jurisprudencia, sino todo aquel operador, autoridad jurisdiccional o operador jurídico que cotidianamente está utilizando como argumento el precedente judicial. Utilizamos cotidianamente, ¿no?, los precedentes constitucionales, agroambientales para citar y resolver un determinado caso concreto. Entonces, las sentencias que tenemos que conocer
precisamente para sistematizar, para realizar un análisis estático, dinámico, técnico de la jurisprudencia, son estas sentencias constitucionales. ¿Por qué? Porque una cosa es leer las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental o del Tribunal Supremo de Justicia, como lo haría un periodista, como lo haría una persona, como un ciudadano común, de manera informativa, de manera... O sea, yo la sentencia la puedo leer de diferentes formas, pero leer la sentencia y analizar una sentencia de manera técnica, a partir del derecho jurisprudencial, ya es otra cosa. Porque supone identificar el precedente constitucional, supone identificar si ese precedente constitucional está en vigor, supone identificar cuáles son los precedentes aislados, supone identificar cuál es la jurisprudencia meramente indicativa o conceptual, ¿no? Entonces, yo tengo que conocer todas estas sentencias clave, en principio la 846, quebrado 2012, de la Sala Tercera, que en esta sentencia ustedes van a encontrar todos los conceptos de qué significa un análisis estático, dinámico, van a encontrar conceptualmente qué significa el precedente, la ratio decidendi, el obiter dicta, o dictum, obiter dicta en plural, obiter dictum en singular, las sentencias 2283 quebrado 2013 y 87 2014 C3, que las hemos venido reiterando como letanía sobre el estándar jurisprudencial más alto, la sentencia constitucional plurinacional 367 quebrado 2012, que nos dice cómo tenemos que formular los problemas jurídicos procesales, materiales y jurisprudenciales. Y finalmente la sentencia 15, quebrado 2018, S2, sobre los efectos de la resolución constitucional y la decisión y modulación. Esta sentencia, ustedes conocen muy bien que a partir del derecho de acceso a la justicia, señala que el derecho de acceso a la justicia tiene tres elementos, ayer ya habíamos conversado sobre eso. El primero, acceder propiamente a la justicia, que puede ser constitucional, agroambiental o la jurisdicción ordinaria. Segundo, obtener una resolución, ¿no? Otro elemento del derecho de acceso a la justicia. Y tercero, que esa resolución sea ejecutada. La sentencia 15, quebrado 2018, S2, dice que la ejecución de la sentencia, que puede ser constitucional, pero puede ser también la ejecución de la sentencia agroambiental o de la jurisdicción ordinaria, tiene que ser en la medida de lo determinado. Y da pautas como los jueces y tribunales tienen que redactar su parte dispositiva. Esta sentencia es vital que ustedes la anoten, porque esta sentencia está dando pautas de cómo los tribunales tienen que redactar su parte dispositiva. ¿Para qué? Para que el justiciable, que ha demandado, el demandado o terceros ajenos, o finalmente el poder público, como en la sentencia del Encanto, donde hay personas y autoridades que tienen que cumplir algo, lo hagan en la medida de lo determinado. No haya dudas ni confusiones al momento de ejecutar la sentencia. ¿Por qué? Claridad. Claridad. ¿Dónde surge la parte neurálgica a veces de las jurisdicciones, no solamente constitucional, agroambiental y ordinaria? En el momento de ejecutar la sentencia. El justiciable sale feliz con la concesión de su tutela por el Tribunal Constitucional, sale feliz porque se le ha declarado aprobada su demanda en el contencioso, sale feliz porque se ha otorgado su libertad en materia penal, pero esa resolución no es clara en su parte dispositiva, no dice cómo se debe ejecutar. Entonces, esta sentencia orienta para que el juez tenga claridad en su parte dispositiva. A partir de esa sentencia, el Tribunal Constitucional, la parte dispositiva de su por tanto es kilométrico. Ya no se simplifica decir
concede la tutela en los términos del Tribunal de Garantías. No, concede la tutela 1 y dispone 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cómo? ¿En qué tiempo? ¿En qué plazo? ¿Qué autoridades? ¿Por qué? Porque si el tribunal o el juez no clarifica, no detalla, no hace una decisión kilométrica, larga de su parte dispositiva, da lugar pues a que el justiciable y a las personas a las que está dirigida la sentencia, ¿no? Primero, discrecionalidad en la ejecución. Segundo, en la fase de ejecución y supervisión de la sentencia, ¿va a ser fácil o va a ser caótica? Fácil. Va a ser fácil si está detallada. ¿Por qué? Porque el tribunal va a poder hacer como los indicadores que les he pasado ahora, donde ustedes se van a autoevaluar, 5, 4, 3, 2, 1, va a poder hacer tablas de la fase de ejecución de su sentencia. Y bueno, si le dijo a la autoridad municipal que tenía que aprobar una determinada norma durante 6 meses, pues su indicador será, aprobó la norma. Si le dijo que tenía que hacer informes, hizo el informe en tal fecha. O sea, podrá tener indicadores para hacer un seguimiento y supervisión de la fase de ejecución de su resolución. Pero si su resolución no es clara, detallada al máximo, por favor, al máximo. O sea, no tengamos miedo de detallar la decisión. Esa decisión tiene que ser detallada al máximo, de tal forma que no se dé lugar a distorsionar la sentencia. ¿Qué temas llegan al Constitucional por incumplimiento de resoluciones constitucionales? Por 3 temas. Porque la sentencia se incumple totalmente, porque la sentencia constitucional se cumple parcialmente, o porque la sentencia constitucional ha sido cumplida distorsionadamente. Y hay 2 mecanismos: por incumplimiento de sentencia o por sobrecumplimiento de sentencia. Entonces, fíjense, si el juez, en este caso el Tribunal Constitucional, no ha detallado, o el juez de garantías que concede la tutela no ha detallado su parte dispositiva, y no ha habido una complementación y enmienda, ¿qué hace pues la autoridad? O sea, hace lo que quiere, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo, y a veces, y ustedes me van a dar la razón, dura más el proceso de ejecución y supervisión de una resolución constitucional al orientador de la jurisdicción ordinaria que el mismo proceso. ¿Y ahí qué estamos mencionando? ¿Qué derecho fundamental y básico estamos mencionando? El derecho de acceso a la justicia, tutela judicial o tutela judicial efectiva, que son sinónimos, y como componente del derecho de acceso a la justicia, el derecho a la eficacia de las resoluciones en la medida de lo determinado, a la ejecución de la resolución judicial en la medida de lo determinado. Porque hemos dicho que el acceso tiene 3 elementos: acceder a la justicia, obtener la resolución, pero que esa resolución sea ejecutada, también, tercer elemento. Entonces, fíjense cuán importante es esta sentencia, porque está dando pautas para que el juez realmente sea ampuloso, profuso en su parte dispositiva. Profuso. Muy bien. Pasamos finalmente al análisis estático de la jurisprudencia anormital. ¿Cómo se debe analizar la jurisprudencia y la resolución agroambiental desde la perspectiva del derecho jurisprudencial? Ustedes saben que la estructura básica de la resolución, ¿no?, de una resolución judicial, que puede ser de la agroambiental, de la jurisdicción ordinaria o también del constitucional, es esto: hay un encabezamiento donde está el número de sentencia o resolución, el artículo del relator, qué tipo de proceso es, las partes, el número de expediente, ¿no? Los antecedentes. En los antecedentes están las pretensiones de ambas partes.
accionante, demandado, ¿no? Si hay terceros con interés legítimo, también se ponen los antecedentes, a veces incluye el amicus curia, el Tribunal Constitucional, cuando se llama amigos de la Corte, bajo el principio de participación ciudadana, donde la sociedad civil se apersona con sus alegatos para ser escuchada, pero también en los antecedentes están los actuados procesales relevantes, las pruebas, es decir, los hechos probados, ¿no es cierto? En los antecedentes ya un determinado tribunal, juez, finalmente dice, estos son los hechos probados, esto es lo que yo estoy viendo en el expediente y esto estoy probando. Tenemos la tercera parte, que es la parte considerativa, es cuando el juez o tribunal entra a la fundamentación normativa y hace un marco normativo. Cuando llega el caso de un juez o tribunal, ese juez o tribunal ya tiene una idea de qué marco normativo podría ser aplicable. Y dice, bueno, esta norma, bajo estos hechos, podría ser aplicable. Pues cuando llega esta parte de la resolución, ya pues tiene un marco normativo, la premisa normativa, podríamos hablar, o la fundamentación normativa. Cuando hablamos de la fundamentación normativa, no solamente nos estamos refiriendo a un marco normativo que empiece de la Constitución, que así tendría que empezar de acuerdo a la argumentación jurídica, por ese nivel, Constitución, normas del bloque de constitucionalidad, la ley, decretos supremos, etc. O finalmente, si es un caso reiterado, la premisa normativa simplemente tiene que ser el precedente constitucional, el precedente ambiental. Bueno, y luego en la parte considerativa también está la motivación fáctica, es decir, cuando ya resolvemos el caso concreto en base a las pruebas valoradas, etc. Y finalmente, la decisión, el por tanto, el deciso, ¿no? Que dependiendo del tipo de proceso, se declara infundada, aprobada la demanda, improbada la demanda, se declara aprobada la excepción, dependiendo. Ustedes ya se ubican en cada uno de los procesos específicos de la jurisdicción ambiental. Estas son las partes de la estructura de una resolución judicial. Pero desde la perspectiva del derecho jurisprudencial, lo que nos interesa es concentrarnos en la parte considerativa, sin dejar, ¿no?, sin descuidar los antecedentes ni la parte resolutiva, pero donde nos vamos a concentrar en el derecho jurisprudencial es en la parte considerativa. ¿Por qué? Porque en la parte considerativa va a estar el precedente, la ratio decidendi, el obiter dicta, y estas tres partes se relacionan con los antecedentes, porque de los antecedentes vamos a encontrar los problemas jurídicos. Se relacionan con la parte resolutiva, porque de la parte resolutiva vamos a partir de la parte resolutiva para encontrar el precedente y la ratio decidendi. Es decir, ¿qué les quiero decir? Que cuando escribimos la resolución, fíjense, más bonito, cuando escribimos una resolución judicial, empezamos por el encabezamiento, ¿no es cierto? Cuando proyectamos, cuando el juez hace su sentencia, su resolución. Cuando leemos el derecho jurisprudencial, empezamos de la parte final, de la parte resolutiva. Cuando escribimos la resolución, empezamos del principio, pero cuando vamos a sistematizar y vamos a leer esa sentencia con fines de extraer el precedente, la ratio, tenemos que empezar de abajo, de la parte resolutiva. ¿Por qué? Aquí les voy a demostrar por qué. Bueno, esto ya hablamos, ¿no? La diferencia entre la vinculatoriedad y la obligatoriedad, que yo creo que ya queda claro y que lo vamos a pasar. ¿No puedo avanzar? Está colgado. ¿Está cargado?
Sí. Ya. Pero podemos seguir de aquí. Ya. Ya, a ver, una pregunta de recapitulación. Ya teniendo en cuenta que la obligatoriedad y la vinculatoriedad son conceptos distintos, si se incumple una sentencia del Tribunal Agroambiental o una resolución cualesquiera, ¿qué derechos estaría lesionando? ¿Y cuáles serían los mecanismos de cumplimiento? De la misma forma, si se incumple con someterse al precedente agroambiental, ¿qué derechos estaría lesionando? ¿Qué principios estarían observando? ¿Y cuál sería el camino para hacer respetar el precedente agroambiental? Considero que cuando no se cumple una decisión judicial o en este caso jurisdiccional, se estaría vulnerando el debido proceso como principio, como garantía, como derecho, y también el principio de seguridad jurídica. Porque una decisión judicial no puede ser soslayada o incumplida. Ese incumplimiento debe acarrear indudablemente una sanción. Nosotros, por ejemplo, en algún caso con este tribunal, sí efectivamente lo hizo cuando un juez de la jurisdicción incumplió una decisión y se ratificó en su decisión, no obstante de que se hizo una llamada de atención al juez, pero también se debe remitir a la instancia disciplinaria correspondiente. Perfecto. Sí, se incumple. Y cuando el juez no se vincula al precedente, ¿qué derechos, qué principios estaría lesionando y cuál sería el camino a seguir? Bueno, si se incumple el precedente, pues tiene que ser debidamente motivado y fundamentado. Si se no lo aparta, hace, en realidad sí se aparta. Lo correcto sería hablar de apartamiento del precedente, ¿no? bueno, si se aparta del precedente sin la debida fundamentación y motivación, obviamente que ahí es una decisión arbitraria. Y al ser una decisión arbitraria se puede activar algún mecanismo. ¿Cómo cuál? Ayer hablábamos de eso. Pues no se me ocurre Una ahora. acción de amparo constitucional. Podría ser. Por el solo incumplimiento del precedente sin motivación, cualquier autoridad jurisdiccional puede ser llevado a la justicia constitucional a través de un amparo constitucional. ¿Por qué? Porque se está lesionando el derecho de igualdad en la aplicación de la ley y observando el principio de seguridad jurídica. Y lo que dice el doctor es cierto. El incumplimiento de una resolución, en este caso agroambiental, lesiona el debido proceso, pero sobre todo el acceso a la justicia y el derecho a la eficacia de las resoluciones, ¿no? Que en este caso sería en la medida de lo determinado, y por lo tanto, todas las jueces y tribunales tienen la potestad de hacer cumplir sus decisiones. No pueden sostener, o sea, tienen toda la autoridad normativa, constitucional de hacer cumplir. ¿Cuál es el camino a seguir? Pues el camino a seguir primero es, o sea, pueden haber procesos disciplinarios, pero también hay mecanismos internos dentro de la propia jurisdicción. En la jurisdicción constitucional los mecanismos internos son las denuncias de incumplimiento de sentencias constitucionales sobre cumplimiento en la vía constitucional. Pero también paralelamente se puede abrir la vía penal por desobedecimiento de resoluciones constitucionales.
Lo mismo puede ocurrir en la jurisdicción agroambiental no hay la vía penal, pero hay mecanismos institucionales dentro de la jurisdicción agroambiental efectivos para hacer cumplir sus propias decisiones. O sea, lo que diga el Tribunal Agroambiental pues tendrá que ser cumplido por el INRA, o el INRA puede decir, no, yo no cumplo, o el CUT. O sea, el Tribunal Agroambiental tiene los mecanismos. Diferente es la situación cuando se aparta un juez agroambiental del precedente, ¿no? Vinculatoriedad y obligatoriedad son temas diferentes. Si se aparta, tiene que hacerlo con motivación suficiente siguiendo esos criterios. Y si no motiva, ¿qué está haciendo? Lesionar la igualdad en la aplicación de la ley, porque ante supuestos de hechos similares me está resolviendo un caso de manera distinta, y la vía es, pues yo puedo llevarlo al juez constitucional a través de un amparo constitucional, porque hay un apartamiento del precedente, por el solo apartamiento del precedente. Pero, bueno, aclarando, digamos que en el caso de los jueces agroambientales, tiene la vía todavía recursiva del Tribunal Agroambiental, digamos, ¿no es cierto?, a través del caso de recurso de casación. Ah, claro. ¿No es cierto? Una vez Recién agotada. el caso de casación, recién. Claro, Claro. sí. Claro, ¿no? Por el principio de subsidiariedad no podría aceptarse una demanda en una acción de amparo constitucional contra resoluciones de los jueces agroambientales, ¿no? Porque tiene que agotar la vía ante el Tribunal Agroambiental. Ya. Entonces vamos a ver el análisis estático de la jurisprudencia agroambiental. Ustedes tienen en sus carpetitas, por favor saquen sus carpetitas hasta que el ingeniero nos colabore con las diapositivas. Tienen en sus carpetitas los indicadores del análisis estático. Entonces vamos a empezar a trabajar. Vamos a trabajar sobre la sentencia constitucional del encanto, que después de leerla advierto que es la tercera sentencia agroambiental, ¿no?, sobre este predio. Bueno, vamos a leer de manera agrupada esa sentencia, pero no la vamos a leer de manera informativa. Vamos a leerla desde la perspectiva del derecho jurisprudencial a efectos de... A ver, ¿quién me puede prestar su hojita? Doctor Juanito. Vamos a verla, muchas gracias. Vamos a analizar esta sentencia a efectos de identificar en realidad 1, 2, 4, 6 cambios. La idea de leer esta sentencia individualizada, no estamos haciendo un análisis dinámico de una línea, sino estamos leyendo una sentencia individual. Por eso se llama análisis estático y es nuestra primera actividad. Entonces, tenemos que identificar y escribir, por eso ustedes tienen una computadora, la síntesis del caso o los problemas jurídicos. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los indicadores? Primero vamos a decir la explicación conceptual de este caso. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en la síntesis? Como su nombre indica, tienen que hacer un resumen, una síntesis. Pero esa síntesis del caso, esto es decir, de los problemas jurídicos, material, procesal, jurisprudencial, que están dados por los hechos que se discuten en la demanda, recurso o acción, el derecho en el que se ampara, que comprende tanto el argumento como el respaldo legal del mismo, los derechos y garantías que se consideran infringidos y la petición contenida en la demanda, recurso o acción, así como la contestación. En realidad lo que les estoy pidiendo en la síntesis del caso y que el derecho jurisprudencial, bajo la rigurosidad técnica, se exige, es identificar 3 elementos en la síntesis del caso: los hechos, el derecho y el petitorio. Un resumen de los hechos, el derecho en el que se está amparando el petitorio, pero no solamente la parte accionante o del recurrente, sino también de la parte demandada. En este caso también hay terceros,
¿no? Entonces, un resumen, ¿no? Y la petición de cada uno de ellos. Ahora, en el contencioso administrativo es importante, eso yo les quiero preguntar a ustedes, ¿es importante hacer un resumen de los terceros? Ya, entonces es importante que ustedes tengan sistematizado esos tres elementos. ¿Qué es lo que pide el alcalde, ¿no? El alcalde del gobierno autónomo municipal de Quillacollo? Primero, ¿qué hechos? Denuncias. ¿En qué derechos se ampara? ¿Qué derechos? ¿Y cuál es su petición? Bueno, la petición es fácil, que se declare probado. Sí, y que se anule la resolución final de saneamiento. Lo mismo, ¿cuáles son los hechos? El derecho en que se ampara y el territorio de la parte demandada, que en este caso es el. Y los mismos tres elementos de las partes, sí, de los terceros interesados. Son tres elementos que además ahora nosotros estamos utilizando para sistematizar, ¿no es cierto?, la jurisprudencia, pero que tienen que estar de acuerdo a la teoría estándar de la argumentación jurídica en todas las resoluciones judiciales, porque son los problemas jurídicos que va a resolver un determinado juez o tribunal. Es decir, nos va a servir también para revisar cómo estamos redactando nuestras resoluciones judiciales. El Tribunal Constitucional, si ustedes leen la sentencia, cuando entra en la parte de que dice fundamentos jurídicos, hay un párrafo, ¿no es cierto?, donde dice el accionante denuncia. En ese resumen, el Tribunal Constitucional siempre identifica los tres elementos: hechos, derecho y petitorio. ¿Por qué? Porque esta triada, hechos, derecho y petitorio, conforman el problema jurídico, que puede ser un problema jurídico o pueden ser 2 o 3 o 4 problemas jurídicos, con sentencias complejas como esta, que no solamente es un problema jurídico o un hecho alegado, son varios. Ya. ¿Cuáles son los indicadores? Les decía que esta actividad es evaluada, entonces yo les he hecho unos indicadores y bueno, el indicador general es, si es que se hace bien la síntesis, pues realiza una adecuada síntesis del caso que se traduce en la identificación del o los problemas jurídicos, material, procesal y jurisprudencial que resolvió el Tribunal Agroambiental en la resolución judicial. Si realiza, tendrá pues 5, ¿no? Si no realiza, 4, 3, 2, 1. Ustedes tienen, ¿no es cierto?, los indicadores que están en el taller, en las primeras hojitas. Y los subindicadores es: sintetiza los actos lesivos denunciados, sintetiza las pretensiones de ambas partes, sintetiza el petitorio, ordena adecuadamente los temas centrales, identifica si una de las partes normas del recurso pertenecen a un grupo de atención prioritaria, etc. ¿No? Bueno, es el primer campo que ustedes tienen que resumir. ¿Por qué? Porque la sentencia, este campo nos va a permitir identificar los problemas jurídicos y luego vincularlos con el ratio decidente y el precedente. ¿Ya? El segundo campo, bueno, le daré, doctor, le estoy quitando su material, mil disculpas. El segundo campo es el extracto de la razón de la decisión. ¿Qué es la razón de la decisión? La ratio decidente. Su nombre indica. La razón o razones de la decisión. Es decir, las razones jurídicas, los fundamentos jurídicos que están sustentando la parte resolutiva, la decisión, el por tanto. Por eso se llama razón de la decisión. ¿Qué se ha decidido? Declarar probada la demanda. ¿Y por qué se ha declarado probada la demanda? Las razones que van a sustentar la decisión, esas constituyen la ratio decidente o razones de la decisión, que puede ser una o varias razones de la decisión. Y ahí también hay un indicador y subindicadores. 3 síntesis de la razón de la
decisión. Este campo es muy importante porque en el extracto de la razón de la decisión, en el extracto, como su nombre indica, lo que yo les estoy pidiendo a partir del análisis jurisprudencial es que extracten, o sea, hagan un entrecomillado, copy-paste, control-C, control-V, ¿dónde está la razón de la decisión? Pero en la síntesis de la razón de la decisión, lo que estamos pidiendo es un resumen de la razón de la decisión. Ahora ustedes me digan, ¿cómo encuentro la razón de la decisión? Hay preguntas útiles para encontrar la razón de la decisión. ¿Ya estamos? Ay, qué bien, muchas gracias. No, gracias. Ya, estamos aquí, en el análisis estático de la jurisprudencia. Entonces, hemos hablado sobre la síntesis del caso, los problemas jurídicos, el extracto de la razón de la decisión, la síntesis de la razón de la decisión, el extracto del precedente, la reconstrucción del precedente. Fíjense, todos estos elementos tenemos que analizar ahora. La identificación del voto disidente, yo de aclaración de voto, entiendo que esta sentencia no tiene un voto disidente ni una aclaración de voto. Y el extracto de la jurisprudencia indicativa o conceptual. ¿Cuál va a ser nuestro norte, nuestro objetivo, nuestro faro para analizar esta sentencia? ¿Qué es lo que estamos buscando en esta sentencia? ¿Qué parte importante estamos buscando en esta sentencia cuando hacemos el análisis estático? ¿Qué es lo que queremos? Es como un tesoro, estamos yendo a buscar un tesoro en esa sentencia. Una sentencia de 30 y tantas hojas, ¿cuántas hojas? Ya. ¿Las 50 hojas constituyen precedente? No. Dentro de esas 50 hojas nosotros tenemos que entrar como en una piscina, en un bosque, a encontrar el tesoro, el precedente, la razón de la decisión. Y para eso, es decir, ¿cuál es la finalidad de nuestro análisis histórico? Leer las 30 hojas para buscar, para identificar el precedente agroambiental. ¿Para qué? Para su aplicación en supuestos fácticos análogus. Por eso es que lo he subrayado en rojo. Nuestro objetivo es encontrar el precedente agroambiental. ¿Dónde está el precedente agroambiental? Ya hemos dicho que nos tenemos que concentrar en la parte de la considerativa de la fundamentación normativa y de la motivación fáctica. Ahí vamos a encontrar el precedente agroambiental. ¿Ya? Muy bien. Bueno, empezamos a trabajar o quieren alguna explicación adicional. Yo les he hecho aquí en la... Luego voy a hablar sobre los supuestos fácticos análogos. Fíjense, esta es la sentencia que vamos a trabajar y les he hecho más o menos un punteo de cómo tendrían que empezar a redactar. La síntesis del caso tendría que empezar así. Dentro de la demanda contenciosa administrativa, por eso se llama síntesis. Tienen que hacer el esfuerzo, utilizando el lenguaje español, de redactar de la manera más sucinta, clara, precisa. Entonces pueden empezar. Dentro de la demanda contenciosa administrativa, el demandante, en su petición del alcalde municipal del gobierno autónomo municipal de Quillacollo, señala que hechos, por cuanto las normas de hecho y por ende solicita. Por su parte, el director nacional del INRA, en su condición de parte demandante, señala que por cuanto las normas de hecho y por ende solicita. Entonces, empecemos a trabajar. ¿Perdón? Y los terceros que ustedes me han dicho que es importante que notemos en la síntesis del problema jurídico. Empezamos a trabajar con las computadoras. Pueden designar. Ahora, ¿cómo podríamos organizarnos metodológicamente en grupos? Como son 6 partes, fíjense. Como son 6 partes, en realidad 2, 4, 6, pero en realidad si uno persona voto disidente, cada 2 personas
personas pueden encargarse de hacer una parte, o sea, todos entienden que han leído la sentencia y pueden dividirse el trabajo, ¿no? Pueden dividir. Algunos van a escuchar la radio, otros van a hacer la síntesis, pero luego tienen que coordinar, ¿no? Tienen que coordinar. Porque los problemas jurídicos tienen que estar conectados con la radio. El precedente tiene que explicar. Yo voy a ir mesa por mesa y Transcriba. Ya nos dividiremos. Juanito, ven aquí. Date la vuelta. entonces, fíjense Ven aquí. cómo encuentro la rapidez. Ustedes me dirán, ¿cómo encuentro la rapidez? ¿Dónde está? Hay preguntas fáciles que me tengo que hacer para encontrar. Y ahí me pregunto, ¿por qué el Tribunal Agroambiental declaró aprobada la demanda contenciosa ante la iniciativa interpuesta por el alcalde municipal de Quillacollo y por ende nula la resolución administrativa? La respuesta se constituye en el siguiente. Fíjense, estamos empezando de abajo. Habíamos dicho que para escribir la resolución se empieza de arriba, ¿no? Para leer la resolución con miras a encontrar el precedente se empieza de abajo. Entonces, me pregunto, ¿por qué? ¿No? Y la respuesta, el fundamento, las razones de por qué se declaró esta respuesta. Segunda pregunta, ¿por qué el Tribunal Agroambiental, modulando los efectos de la resolución, ordenó al GAM de Quillacollo tres medidas? Entonces, la respuesta también es la radiodescendencia. ¿Ya? La síntesis de la decisión, lo mismo, ¿no? Declara, pero hacemos una síntesis a partir del extracto, hacemos una síntesis de la radiodescendencia, porque la radiodescendencia puede estar en 2, 3, 4, 5 párrafos, puede estar en 2 hojas, pero el sistematizador tiene que hacer una síntesis que no abarque más de 2 párrafos o un párrafo. Finalmente, el extracto del precedente. El extracto del precedente, no finalmente, nos falta tener eso. El extracto del precedente supone también hacer una copy-paste. Y para eso es importante lo que ya hemos hablado en estas 2 jornadas, cuando los jueces crean derecho, cuando generan precedente, cuando interpretan. Si aplican pura y simplemente la norma y no la interpretan, no están creando derecho, están subsumidos. Cuando el juez o tribunal interpreta la ley, crea derecho. Entonces, vamos a utilizar como sinónimos precedente, que puede ser precedente constitucional, agroambiental o el precedente de justicia ordinaria, sinónimos. Ojo, esto es re importante. Precedente, subregla, norma adscrita o regla jurisprudencial. Son sinónimos, son denominaciones sinónimas. Entonces, cuando el juez interpreta la norma, la regla jurídica, la ley, el decreto supremo, la resolución ministerial, que es la regla jurídica del legislador, genera la subregla o la norma adscrita o el precedente que no lo hace. Esa subregla, ¿no? Esa subregla tiene que también ser reconstruida. Es otro de los pasos que ustedes tienen que hacer. Y que quiero que me atiendan bien en esto. Es lo único que yo voy a calificar en los hechos. En realidad voy a calificar todo. Y ustedes van a autocalificar. Pero lo que más interesa en un análisis estático es identificar el precedente, pero sobre todo
cuando hablamos de sistematización de la jurisprudencia, es reconstruir el precedente a partir de una subregla de derecho, que tiene una estructura lógica igual que una regla, igual que una ley, que una disposición normativa, que un artículo. ¿Cuál es la estructura lógica de una norma de la ley, de una ley civil, ley ambiental, de cualquier ley? Tiene una consecuencia, tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. ¿Sí o no? Supuesto de hecho y consecuencia jurídica. ¿No? Entonces, esa misma estructura tiene que tener nuestra subregla de derecho, nuestro precedente. Fíjense, les he traído varios ejemplos cómo tiene que ser reconstruido el precedente agroambiental. Fíjense, la sentencia, pero en materia constitucional, ¿no? En casos en los que se hayan involucradas mujeres en situación de violencia que pongan en riesgo su derecho a la vida y o derechos a la vida digna, derecho a vivir con dignidad, supuesto derecho, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata, consecuencia jurídica. Esta subregla no la van a encontrar en ninguna ley, ni en la ley 348, ni en el Código Procesal Constitucional, no lo ha dicho el legislador. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha generado esta subregla de derechos de precedente constitucional? El Tribunal Constitucional lo ha interpretado. Entonces, ustedes, cuando lean esta sentencia, tienen que también redactar esa subregla de derecho, esa norma bajo esta estructura lógica. Supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Entonces, hasta aquí es donde, pero esto es haciendo, ¿no? Pero, o sea, es leyendo, haciendo, redactando, y luego la teoría se va apoyando el trabajo proceso. Entonces ya les dejo y empiecen a hacer cualquier duda, pueden dividirse, tienen que entregarme ese trabajo en la computadora en forma... Sí. ¿Ya? Entonces empecemos trabajando. Cualquier duda que tengan, por favor,